Hoy comenzamos con el capítulo número 13 del libro de Números. Capítulo número 13 del libro de Números. El capítulo tiene por título Misión de los 12 espías. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos. Vamos a detenernos aquí. Envía tú hombres que reconozcan la tierra. Recuerden que la tierra de Canaán era la tierra de la promesa que Jehová le había prometido a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob. A Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora se estaba dando el cumplimiento. Entonces, ¿esa tierra qué es? Produce leche y miel. La tierra de la bendición. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaré un varón. Recuerden que son 12 tribus. Los hijos de Jacob, que es el mismo Israel. Israel tuvo 12 hijos. Esas son las 12 tribus. Entonces de cada tribu iban a enviar un príncipe. El príncipe de cada tribu. Enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Sacar. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Orí. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí. De la tribu de José. De la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Germali. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Naví, hijo de Baxi. De la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maqui. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo: subid de aquí al Neguet y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reot, entrando en Amat. Y subieron al Neguet y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán,
Esaí y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grandes estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Gloria a Dios. Bendita es tu palabra, Señor. Vamos al principio. Misión de los 12. Recordemos que Jehová le dijo a Moisés que enviara hombres para que reconocieran la tierra de Canaán, esa tierra prometida, que fluye leche y miel, y que Dios en tanto tiempo les había prometido que se las iba a dar para posesión, como herencia. Entonces vemos que él le dijo que de cada tribu de sus padres enviara un varón. Envió cada uno un varón, príncipe entre ellos. Cada uno de ellos era príncipe de su tribu. Entonces Moisés los envió, dice, desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Aquí nosotros estamos viendo que Moisés nunca tomaba una decisión por él mismo. Moisés simplemente era un instrumento. Moisés hacía lo que Dios le mandaba. Hasta ahora no hemos visto aquí a Moisés tomando decisiones por él solo. Todo lo consultaba a Jehová. Le oraba a Dios, buscaba ahí la presencia de Dios, Dios le daba instrucción y él iba haciendo lo que Jehová le iba indicando, pero no tomaba decisiones por sí mismo, como normalmente suele pasar hoy en día, cuando tomamos decisiones sin la dirección de Dios, cuando tomamos decisiones sin que Dios nos asigne nada, ni que nos dirija nada, ni que nos diga qué hacer, qué no hacer, sino que hacemos las cosas por nuestras cuentas. Eso pasa hoy en día en el pueblo de Dios. Y por eso es que vemos tantas situaciones que pasan en los matrimonios, en el hogar, con los hijos, todo. ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman no por dirección de Dios,
sino porque como yo pienso, como yo veo las cosas, como yo creo que es mejor que se hagan, así. Pero no buscan la dirección de Dios en oración, en ayuno, y también está la palabra. Toda decisión que uno toma siempre tiene que estar alineada con la palabra, dirigida por la palabra. La palabra de Dios es nuestro manual de vida. Y ahí dice lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que se debe, lo que no se debe hacer. Entonces aquí vemos a un Moisés que hacía todo tal cual como Dios le indicaba. Él no inventaba nada. Bueno, Dios me dijo esto, pero podemos hacer esto, otro y otro, y esto también para que quede mejor, más perfecto. Nunca vemos aquí un Moisés alterando las instrucciones de Dios. Nunca vemos aquí un Moisés quejándose de Dios. Nunca vemos nada. Vemos un Moisés sumiso, un Moisés obediente. Cada instrucción que daba Dios, así mismo la daba. Y dice, y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. 4. Y estos son sus nombres de la tribu de Rubén. Recuerden que son 12 tribus, 12 príncipes, que iban a ser los representantes de cada tribu, que iban a observar allá la tierra. Estos son los nombres de las tribus de Rubén: Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Simeón; Zafat, hijo de Ori, de la tribu de Judá; Caleb, hijo de Jefoné, de la tribu de Isaacar; Igal, hijo de José, de la tribu de Efraín; Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Benjamín; Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Zabulón; Gadiel, hijo de Sodí, de la tribu de José, de la tribu de Manasés; Gadi, hijo de Susi, de la tribu de Dan; Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Aser; Setur, hijo de Micael, de la tribu de Nectalí; Nahui, hijo de Baxi, de la tribu de Gad; Jehuel, hijo de Maqui. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Tun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, presten atención, diciéndoles, subid de aquí al Neguet y subid al monte. Hasta por donde se tenían que ir, les dieron indicaciones. Y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte, si es débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra, si es buena o es mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, o sea, si son campamentos que da al aire libre, o son ciudades que están fortificadas, o sea, con muros. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reot, entrando en Amat. Y subieron al Neguet y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Anac era un gigante, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Fíjense, 40 días duró ese viaje para ir a espiar, para ir a ver, a reconocer la tierra de Canaán, para ver cómo eran los habitantes, la tierra, si era fructífera o no, cómo era todo. Entonces volvieron, aquí dice, tardaron 40 días.
y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Trajeron pues las cosas para que el mismo pueblo viera. Y les contaron diciendo, eran 12, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Trajeron las muestras. Mas el pueblo que habita iban bien. Aquí en el 28, versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná, que eran gigantes. Dice, allí, aquí en el versículo 28 comenzó el problema. Aquí estamos viendo que ellos están declarando lo que Moisés le mandó a que investigaran, que averiguaran, que observaran. Estaban respondiendo, aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos a gigantes, a los hijos de Aná. Hasta ahí todavía no había problema. 29. Amalek habita, el Nehuet y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita en el mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí vamos a ver la diferencia de la mayoría de los espías, lo que hablaron y lo que dijo Caleb. Aquí vemos que los espías dijeron, la mayoría de ellos, la tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Allí ellos no dijeron, hasta el momento no dijeron nada malo. Pero ¿dónde está el problema? Ellos dijeron lo que sus ojos naturales estaban viendo, pero se olvidaron de Dios, del Todopoderoso. Porque aunque estaban viendo allí una ciudad fuerte, fortificada, ¿quién dice la Biblia quién es el más fuerte? Dios, quien creó los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Dice la Biblia que el Señor es el fuerte, que no conocemos otro. Entonces el problema es que ellos hablaron conforme a lo que vieron sus ojos, pero no engrandecieron, no pusieron por encima de esas palabras a Dios. Porque dice, aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Pero después que dijeron eso, ¿qué era lo que tenían que decir ellos? Pero con nosotros está nuestro Dios, el Todopoderoso. Y nuestro Dios es más fuerte que ellos. Ninguna ciudad fortificada como la que tienen ellos van a poder detener el poder de Dios. Allí, esa fue la falla. Que hablaron lo que sus ojos vieron, pero no exaltaron al Dios Todopoderoso, reconociendo que en Dios está el poder y la fuerza. Entonces, ese vocabulario que ellos tuvieron allí fue un vocabulario sin fe, como hoy en día muchos en el pueblo de Dios, hijas, hijos de Dios, tienen el mismo vocabulario sin fe. Hablan solamente lo que sus ojos ven, solamente lo que está en su vista natural, pero no creen en el poder de Dios, en la fuerza de Dios, en la liberación de Dios, en la sanidad de Dios. Y caminan y se enfocan es por lo que sus ojos ven, no por lo que dice la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que la mayoría de los espías habló lo que sus ojos vieron. No, la tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y están fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná.
Pero si ellos hubiesen dicho, pero eso no importa lo que vimos. Sabemos que nuestro Padre, nuestro Dios es el Jehová de los ejércitos. Él es el guerrero, el todopoderoso. ¿Quién puede contra él? Nadie. Y Él está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Él nos apoya, le va delante de nosotros como poderoso gigante. Y allí eso es diferente. Se exaltó, se glorificó el nombre de Dios y el poder de Dios se puso por encima del poder del enemigo. Porque todo lo que es negativo viene del enemigo. Y todo el vocabulario, todo lo que es de fe, viene de parte de Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Para que un hijo o una hija de Dios le agrade a Dios, tiene que tener un vocabulario de fe, una mentalidad de reino, un vocabulario de fe, si no, no le va a agradar a Dios. Tiene problemas ese hijo o esa hija de Dios. Porque dice la Biblia, no lo digo yo, sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotras no somos hijas o hijos con fe, no le agradamos a nuestro Dios. No le agradamos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces aquí estamos viendo que la mayoría de los espías no tenían fe. Tenían un vocabulario sin fe. No tenían una mentalidad de reino. No conocían, a pesar de lo que habían vivido, que venían viendo el poder de Dios, los milagros, las señales que los sacó de Egipto. Cada día todos los milagros de Dios. Todo eso lo venían viendo. Pero allí eso como que no les hizo efecto, como que no lo recordaron. No lo recordaron. Ni lo trajeron a mente ni nada. Entonces cuando una persona es una persona que no tiene un vocabulario de fe, no tiene fe y no tiene una mente de reino, se va a dejar llevar solamente por lo que sus ojos ven. Si ve lo malo, eso es lo que va a hablar lo malo. Pero no va a poner a Dios por encima, a exaltar el nombre de Cristo y a creer en Él. Que no importa lo que esté viendo, ahí lo que importa es lo que diga Dios, lo que dice en su palabra. Entonces dice, ahora vemos qué hizo Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Fíjense la actitud de Caleb. Caleb sabía que era una realidad, sí, era una ciudad fortificada, sí, había gigantes, sí, esto, él sabía todo eso, pero él sabía quién era Dios, el poder que Dios tenía, él sabía, él tenía identidad, él sabía quién era, a quién le servía, él lo sabía, los demás no, pero Caleb sí lo sabía, y a él no le importó nada de eso, no le importó lo que vio sus ojos naturales, a él no le importó, porque él conocía a Dios, él sabía el poder de Dios, lo conocía. Y le dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Dios y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Caleb. Entonces los demás varones, los mismos que no tienen fe, los que no tienen una mentalidad de reino, dijeron, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Fíjense, están viendo que estaban allí los hijos de Aná, que eran hijos de gigantes, las ciudades fortificadas, a la vista natural vieron todo negativo, vieron todo negativo. O sea, ellos no se detenieron a pensar, la ciudad está fuerte, hay muralla, hay gigantes, pero Dios me entregó, Él nos entregó esta tierra como promesa. Si Dios me la entregó como una promesa, no me importa, no importa lo que esté viendo mis ojos. Mayor es mi Dios. Jehová va delante de mí como poderoso gigante. Su presencia está conmigo, los ángeles de guerra están conmigo. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Dice su palabra. Eso es lo correcto. Ellos estaban con la intención de chequear y observar la tierra prometida. ¿Cuántas promesas Dios no le ha dado a usted? Hijo o hija de Dios. ¿Cuántas promesas Dios no le ha dado a usted? Que de repente hoy presente usted dirá, ay no, Dios me dio esta promesa, Dios me dio esta palabra. Pero imagínate, yo no creo eso, porque ¿cómo yo voy a hacer eso? Y ahí comienzan a hablar con un vocabulario sin fe, con una mentalidad sin reino, que no es del reino de Dios. Empiezan a hablar negativo.
así como la mayoría de los espías, como si no conocieran el Dios que tienen, el poder que Dios tiene, la autoridad que Dios tiene, como si no supieran todo lo que Dios ha hecho desde un principio, que creó los cielos, la tierra, todo lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pareciera que no miran la Biblia, no se enfocan en eso. Su vida está limitada, solamente hablan lo que ven. No, Dios a mí me dio una palabra, un hermano, un profeta de Dios, mira, me dijo esto y aquello. Y bueno, yo he tenido varios sueños así de revelación, pero, ay no, pero yo no creo que yo voy a hacer eso. Y por eso es que no se cumplen las promesas, porque la persona no lo cree y no lo acepta, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquí vemos que ellos recibieron la promesa de la tierra de Canaán. Entonces los varones dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, fíjense, hablaron mal. O sea, una cosa es lo que nosotros veamos. Mira, ahorita la nevera está pelada, pero yo soy una hija de Dios. No hay que comer. La nevera está mal, ya para mañana no tengo para hacer almuerzo. Una persona que no tiene fe, que tiene la vista limitada, que solamente ve lo que sus ojos, la carne, lo que sus ojos ven, no ve las cosas espirituales, no tiene la mentalidad del reino. Mira, la nevera está limpia, no hay nada que comer. Bueno, nos iremos a morir de hambre. Bueno, al menos no moriremos ahí con el Señor. ¿Qué más vamos a hacer? Esa es la voluntad de Dios que muramos, pues. No vamos a morir. Una persona que no tiene fe. Pero si usted ve su nevera pelada, que está llena de hielo, de pura agua, Padre amado, ahí está la nevera. Señor, ya no tenemos nada que comer. Pero tu palabra dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que me dé pan. Que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestra ayuda, nuestro protección en la tribulación. Padre, eres tú quien abre puertas. Y las puertas que tú abres nadie las puede cerrar. Que seas tú tocando los corazones. Que seas tú haciendo lo que tengas que hacer. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, Señor. Provéenos, Padre amado. Tú eres el dueño del oro y la plata. Y uno empieza a clamar, a interceder con ese lenguaje de fe, declarando la palabra del Señor y creyendo. Mire, le aseguro que Dios no lo va a dejar en vergüenza. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted lee en la Biblia de todos los milagros que Dios hizo, fue porque ahí se movió la fe en la persona que necesitaba el milagro. Dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. La fe era el propio Jesucristo, pero mucha gente no recibió de él porque no tenían fe, no creían. Pero esa persona que empieza a clamar, a declarar palabra, a creer, ahí se mueve el poder de Dios, porque el poder de Dios se mueve es cuando hay fe. Y le aseguro que a alguien se le va a aparecer con una bolsa de comida o una caja de comida. Alguien le va a llamar, mira, el Señor me puso esto en tu corazón, ven a buscar esto. De alguna manera Dios se va a mover, porque eso se mueve, el poder de Dios se mueve con la fe. Si usted no tiene fe, no espere nada. Si usted solamente habla lo que sus ojos ven y no exalta el nombre de Cristo por encima de lo que usted está viendo, no espere nada. Porque sin fe usted no va a recibir nada. Porque si no tiene fe, no le va a agradar, usted no le agrada al Señor. Lo dice la palabra. Aquí vemos a los espías. ¿Le agradó eso al Señor? Ellos hablaron lo que vieron, sus ojos naturales. Y para completar, hablaron así sin fe. Ellos no exaltaron el nombre de Dios, no pusieron a Dios por encima de todo. Sino que no, nosotros, mira, esa gente, uy, no. Esas murallas son muy altas, eso, mira, gigantes, ¿no? Eso no vamos a poder.
Ya no hemos ido a la guerra y ya estamos derrotados. Y así es que andan muchos hoy en día. Y a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada eso. Porque muchas veces de repente en nosotros no se ve nada. Tenemos que evaluarnos, examinarnos. Si nuestro lenguaje es un lenguaje de fe o es un lenguaje sin fe. Tenemos que examinarnos y tener también identidad, saber quiénes somos nosotros, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios, lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros y lo que somos nosotros. Dice nuevamente el 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel. O sea que no solamente tuvieron un lenguaje sin fe, ellos no sabían el Dios que tenían. Aparte de eso, comenzaron a murmurar, a hablar mal. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Aparte de que ellos no tenían un lenguaje de fe, no creían en Dios, en el poder de Dios ni nada de eso, empezaron a murmurar, a hablar mal y empezaron a desanimar el pueblo. A que usted vea cómo se contaminan. Esa persona que tiene esa actitud o esas personas que tienen esa actitud están contaminadas. Esas personas cuando usted ve que solamente hablan, una persona que tiene sin fe, no habla sin fe, necesita ser ministrada. Todo lo que habla es negativo, todo lo que habla es negativo, pero no se le ve en ningún momento exaltar el nombre de Dios por encima de lo negativo, nada. Puro negativo, puro negativo. Entonces vemos que empezaron a desanimar al pueblo, hablando mal. ¿Quién hace eso? Porque esas no son palabras de Dios. ¿Quién hace eso? El enemigo. Por eso les digo que esas personas estaban contaminadas. Porque a quién le interesa que uno no reciba las promesas de Dios. Dios quiere bendecirnos y que las promesas, lo que Él ha dicho de nosotros se cumpla. Pero ¿quién es el interesado de que no se cumplan las promesas de nosotros? El enemigo. Y todo ese pueblo desanimado, a la final dice, bueno, no vamos a la guerra porque imagínense, aquellos son más fuertes que nosotros. Jamás hubiesen ellos obtenido lo que Dios les prometió. Entonces, ¿quién hubiese ganado allí? El enemigo. Entonces, todo eso viene de parte de las tinieblas. Cuando veo usted una persona que pura quejadera, puro negativo, ve solamente las cosas naturales, pero no habla de la palabra del Señor, no exalta, no dice que Dios es más poderoso, que Dios es el que sana, que el Dios es el que libera, sino que busca son puras cosas naturales, no las espirituales, y enfocada en lo natural y no en lo espiritual. Ahí no hay fe. Y Dios así no obra. Aparte de que eso es pecado. Todo lo que nosotros hagamos sin fe es pecado. Por eso es que se mete allí el enemigo. Entonces vemos que ellos dijeron y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, o sea, chirriquiticos. Y así les parecíamos a ellos. O sea, chirriquiticos porque ellos eran unos gigantes grandísimos. ¿Y quién es el gigante de los gigantes? ¿Quién es el Dios de dioses? ¿Quién es el Rey de reyes y el Señor de señores? ¿Quién? Jehová de los ejércitos. Él es el poderoso, el Señor Jesucristo, el grande, el fuerte, el temible. No hay otro como Él. Nada de lo que puedan ver nuestros ojos naturales va a estar por encima de Dios, nada. Él es el que libera, Él es el que sana,
el que restaura. Él es el que da la vida y el que la puede quitar. En Él está el poder. Dice, y también vivimos allí, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. O sea que no está mal de repente el decir lo que esté viendo, pero yo no me puedo quedar allí. Yo tengo que de una vez poner por encima el poder de Dios. No, mira, sí, vimos. De verdad que si nos vamos hoy en día, no, mira, la economía está fuerte, de verdad. Cada día los precios están subiendo. Ya los plátanos, las yucas, la cebolla, el arroz, ya están por las nubes. Pero le damos gracias a Dios, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro suplidor, nuestra ayuda. Y no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Nuestra confianza está puesta en Él y Él no nos va a dejar abandonados. Y sabemos y lo declaramos con nuestra boca que nuestro pan, el pan de cada día, nuestro plato de cada día no nos va a faltar, porque Él está con nosotros. Ese es un vocabulario de fe. Y ese vocabulario de fe debe estar siempre activo. Siempre activo. Usted ve las personas quejándose, esto, aquello, y allí se quedan allí solamente hablando lo que sus ojos naturales ven. Pero no hablan del poder de Dios. El poder de Dios es el que abre puertas. Y se nos olvida que Dios siempre tiene todo bajo control. La palabra de Dios se tiene que cumplir, porque se tiene que cumplir. Pero en medio de todos los desastres naturales, en medio de hambruna, en medio de lo que sea, allí va a estar el Señor con nosotros, porque lo dice la palabra. Y el que tenga fe y el que crea y camine en fe con una mentalidad de reino, allí siempre va a haber la provisión de Dios. Puede ser que en toda su comunidad hay una hambruna, pero en su casa no va a faltar el alimento, porque Dios va a proveer en una manera sobrenatural, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Pidieron carne, ¿qué hizo? Allí les cayó del cielo la carne, enviada por Dios mismo. ¿Quién se iba a imaginar eso? Que la carne iba a venir ahí del cielo. Nadie. Donde menos uno espera, la bendición viene. Entonces hay que tener fe para recibir la bendición. Hay que tener fe para agradarle a Dios. Hay que tener fe. Nosotros tenemos que aprender y cambiar nuestro vocabulario. Ese vocabulario negativo. Ese vocabulario sin esperanza. Como si la persona no conociera al Señor. Como si no, nunca hubiese leído la palabra de Dios. Como si no conociera a Dios. Porque cuando una persona habla negativamente, de verdad que no conoce a Dios. Porque no sabe lo que dice la Biblia. No sabe que Dios es poderoso, que Dios es un Dios sobrenatural, que Dios es el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede, el que todo lo hace, que Dios es el que abre puertas. Una persona que tenga ese vocabulario negativo no conoce nada de eso y no le está agradando a Dios. Y esa persona debe arrepentirse porque es un pecado. Debe arrepentirse, ponerse a cuenta con Dios y comenzar a cambiar su vocabulario, su expresión y su mentalidad, alinear la mente con la palabra, renovar la mente, dice la Biblia, que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios, sacar de nosotros esos pensamientos negativos y sembrar allí y poner allí la palabra de Dios. Todo el tiempo tengo que estar pensando en la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién es mi Padre? ¿Quién es Dios? Tengo que aprender la identidad. ¿Quién soy yo en Cristo? Tenemos que cambiar. Tenemos que trabajar esas áreas en nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor en Proverbios 18:21? Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Fíjense. El poder de la vida y la muerte están
en la lengua, o sea, en la boca. Si usted habla negativo, eso va a sembrar usted. Si usted siembra mangos, va a cosechar mangos. Si usted vive quejándose, hablando negativo, no espere recibir bendiciones. No espere que las cosas se arreglen. Si usted no tiene un vocabulario de fe, no esperen que las cosas cambien. Porque aquí dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Algo está mal, pero usted hablando la palabra y hablando con un vocabulario de fe, las cosas cambian. Las cosas cambian. Pero si usted ve las cosas que están mal y usted se pone así como los espías, a hablar negativamente, a murmurar, allí abre puertas, se le abre puerta al enemigo, entran maldiciones. Porque está quebrantando la palabra. Porque la murmuración es pecado. El hablar sin fe es pecado. Y cae sobre la persona maldiciones. Eso es delicado delante de Dios porque todo eso es pecado. Entonces dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que usted hable y lo que usted crea, eso es lo que va a suceder. Usted está enferma y usted lo que habla es puro de eso, no habla de que Dios es el que él tiene el poder para sanarlo, sino que cree más en la enfermedad y en todo. Eso es lo que va a pasar. Pero si una persona está enferma y dice, padre, los médicos dijeron eso, pero yo cancelo ese diagnóstico médico porque tu palabra dice que tú llevaste en la cruz del Calvario todas mis enfermedades y que por tu llaga yo estoy sanada y curada. Yo rechazo eso en el nombre del Señor Jesucristo en mi vida. Y empiezo a orar y empiezo a interceder y empiezo a guerrear. Y ahí lucho y lucho hasta que Dios me dé la victoria. Porque hace más de 2000 años Él me la dio en la cruz del Calvario. Yo tengo que creerlo, declararlo y caminar en fe. Porque esa es otra cosa, dice la Biblia, que la fe sin obra es muerta. Yo puedo hablar, pero con mis hechos no demuestro la fe. La fe sin obras es muerta. Lo que yo hago debo también activarlo, accionarlo. No solamente con la boca, pero con mi actitud, mi conducta, demuestro que no tengo fe. La fe sin obra es muerta. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros labios, con nuestra boca, que salga de ella. Nunca se le olvide el caso de los espías, porque este es un área tan delicada, tan importante, pero tan importante, porque de ello depende de que el propósito que Dios tenga en sus vidas se cumpla o no. Eso depende de lo que salga de nuestra boca. Eso es delicado. Por muy mal que usted vea la situación, lo que está sucediendo, controle su lengua, sus labios. Dice, Proverbio 13:3 dice, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca ruina. El que refrena su lengua protege su vida. Fíjense, tenga cuidado con lo que usted habla, con lo que usted declara, con lo que usted dice, tenga cuidado. Pero el ligero de labios provoca su ruina. Hoy en día vemos a hijos, hijas de Dios hablando así con ligereza. No, eso no va a servir, no, eso no va a funcionar. No, mira, eso es esto, puro negativo, puro negativo. No se le ve una fe, no se le ve una confianza en Dios, nada. ¿Cómo se va a mover ahí el poder de Dios? Y todavía esperan y quieren bendición, quieren de todo, pero con un vocabulario sin fe, sin creer. En Proverbios, en Proverbios también nos dice, la sana lengua es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La sana lengua es árbol de vida. O sea que nuestra lengua tiene que estar sana. Si nuestra lengua está sana, si nuestra boca está sana, los frutos van a ser ¿qué? De vida. Porque usted va a hablar con un lenguaje de fe, no contrario a la palabra. Con un lenguaje de fe, creyendo en el Señor. Y de ahí usted nadie lo saca. Cree en la palabra, lo que dice la palabra. Como usted está declarando palabra, como usted cree en lo que dice la palabra, eso que va a producir fruto de vida. Pero si usted habla negativo, si usted se queja, si usted murmura, ¿qué va a dar fruto de eso? Muerte. Y lo malo. Entonces reflexionemos en esto
Reflexionemos porque este es un área que como pueblo de Dios tenemos que cambiar. Tenemos que alinearnos a la palabra. Tenemos que alinearnos a la palabra. El último está en Proverbios 15:4. La sana lengua es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Porque entra el mal, tiene maldición cuando nos ponemos con esa actitud. A murmurar, a quejarnos, a hablar puro negativo. Cuando hago esas cosas, entra maldición en la persona porque es pecado. La murmuración es pecado, la queja es pecado. Cuando tú hablas mal, es murmurar, es quejarse. Y eso va contrario a la fe, contrario a la palabra de Dios, contrario a Dios mismo. Por eso es que es pecado. Ahí estamos como dejando de reconocer a Dios como todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo hace. Cuando nosotros nos ponemos con esa actitud de que no, mira, nosotros no vamos a poder. Tú no ves que eso, no, nosotros no vamos a poder. Yo no tengo mente para eso. Y nos ponemos así, con esa expresión. Eso trae maldición en la persona. Y es pecado, y abre puertas. Padre amado, mi Dios todopoderoso, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Padre amado, Dios todopoderoso, ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios, que no seamos, Señor, como la mayoría de esos espías, Padre, que eran, oh Dios, Señor, que fueron a ver, a observar la tierra, Padre amado, y no tuvieron, Señor, ese lenguaje de fe, sino que hablaron mal. Empezaron hasta a murmurar, Señor, a hablar mal, a murmurar, a hablar mal. Ayúdanos, Padre amado, para no caer en eso. Ayúdanos a ser más bien como Caleb, que no importa lo que veamos, siempre está ahí Dios por encima, el poder de Dios por encima, nuestro Padre, el Todopoderoso. Que no nos dejemos llevar por lo que nuestros ojos naturales vean. No importa lo que nuestros ojos naturales vean, siempre Dios va a estar por encima de todo, el poder de Dios, la autoridad de Dios, la fuerza de Dios, la vida de Dios. Ayúdanos, Señor. Te pedimos, Padre amado, Dios Todopoderoso, que esta tu palabra, Señor, penetra nuestras vidas, nuestros corazones y produzca fruto a 100 por 1. Sellamos esta tu palabra, mi Rey, mi Dios Todopoderoso, la sellamos con tu preciosa sangre y con tu Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, te amamos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.